flagship, ¿no? Nuestro libro insignia, donde el objetivo un poco es lograr este tipo de diálogo, ¿no? La idea era, nunca habíamos puesto, al menos en general, los gobiernos, al tema de la confianza en el centro de la discusión de la política pública, o de la política, y nos parecía que era fundamental que empecemos a pensar en la confianza como un objetivo de política explícito. Siempre pensamos, bueno, cómo aumentamos la recaudación impositiva, cómo aumentamos esto, otro, y no nos damos cuenta de que si esas acciones no generan más confianza, lo más probable es que no sean efectivas. Entonces lo que tratamos de hacer es cambiar el orden, ¿no? Hablemos de confianza y luego pensemos en cuáles son las políticas públicas que van a dar más confianza y al mismo tiempo van a hacer que crezcamos más, etc. Así que esa es la idea. Entonces, para empezar, quizás para que todos puedan ver, digamos, ¿no? Me pongo atrás del pero no, un poquito, ¿cuál es la definición de... Volvemos a hablar un poquito. ¿Cuál es la definición de... ¿Cuál es la definición que utilizamos de confianza? ¿Okay? La definición que nosotros utilizamos de confianza es, creemos la definición más sencilla que uno puede pensar. Seguramente algunos pensarán que es incompleta, cada uno de ustedes tendrá su propia visión. Pero la visión que nosotros tenemos es que la confianza se refiere a la creencia de que los demás no actuarán de manera oportunista. ¿Okay? ¿Por qué nos gusta esta definición? Bueno, primero porque, y disculpen que a veces voy a usar palabras en inglés porque no me acuerdo, pero es encompassing, ¿no? Es decir, de alguna manera, con una sola definición podemos hablar de confianza interpersonal, de confianza en las empresas, de confianza en las instituciones. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque los demás uno dice, bueno, ¿qué es la confianza interpersonal? La confianza se refiere a la creencia de que las otras personas no actuarán de manera oportunista. Si pensamos en confianza en el gobierno, la confianza se refiere a la creencia de que el gobierno, o el presidente, o las instituciones públicas no actuarán de manera oportunista. Entonces, con una sola definición podemos pensar en todas las distintas tipos de confianza. De manera oportunista es muy sencillo, es que no van a tomar ventaja de mí, que no se van a aprovechar de mí. ¿Okay? Entonces yo confío en alguien, cuando sé que si esa persona tiene la oportunidad de tomar ventaja de mí, no lo va a hacer. Se va a restringir de hacerlo. Y una cosa que es muy importante y que creo que va a ser parte o gran parte de la conversación que tengamos hoy, es de que es una creencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que sea una creencia? Significa que va a depender de la realidad, pero además va a depender de la información que el individuo tiene sobre esa realidad, y al mismo tiempo va a depender de cómo el individuo percibe la información que tiene sobre la realidad. ¿Okay? Entonces, para dar un ejemplo, hoy día la confianza en Chile en la policía ha caído muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que los niveles de crimen son muchísimo más altos de lo que son. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que pasa es que la gente no tiene una buena información sobre la realidad, no sabe que aún con el incremento de crimen en Chile sigue siendo un país seguro para los estándares de América Latina. No tiene esa información, y la información que tiene sobre crimen lo hace pensar de que Chile es un país extremadamente inseguro. ¿Okay? Entonces, cuando tú le preguntas al chileno cuáles son los niveles de crimen, te dice que son los peores de América Latina. ¿Okay? O en Estados Unidos, durante 25 años el crimen bajaba, y cuando se le preguntaba a la gente cómo está el crimen respecto al año pasado, todo el mundo decía aumentó. ¿Okay? Entonces, durante 25 años el crimen caía, y durante 25 años la gente decía que el crimen estaba cada vez peor. ¿Okay? Entonces, claramente, los niveles de confianza que uno va a estar viendo no están necesariamente ligados a la creencia, digamos, a la realidad, al hecho de que el crimen estaba bajando, sino a la creencia que tiene la gente de lo que está pasando, dado que mira en Fox News un caso de un inmigrante que mató a alguien, entonces le parece que todo se ha descalabrado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos implica que tenemos que actuar en la realidad, pero también tenemos que actuar en las percepciones que tiene la gente de la realidad. Nuevamente, siendo el caso de Chile, para no hablar de Colombia, la desigualdad en el país ha caído significativamente y la pobreza se ha derrumbado en los últimos 20 años, y tú le preguntas al chileno y piensa que la desigualdad está cada vez peor. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es, no solo tenemos que actuar en la realidad, sino tenemos que actuar en la información y cómo la gente percibe. Finalmente puede pasar.
Entonces, básicamente el argumento que hacemos nosotros en el libro, y que es importante, es que al final del día, cuando queremos hablar de crecimiento sostenible e inclusivo, ¿okay? No podemos hacerlo sin hablar de confianza. Y cuando queremos hablar de la cohesión social, la construcción de ciudadanía, etc., no podemos hacerlo si no hablamos de confianza. ¿Okay? Entonces, si queremos crecimiento sostenible e inclusivo, tenemos que aumentar la confianza. Si queremos una mayor cohesión social, necesitamos aumentar la confianza. ¿Okay? Y sin aumentar la cohesión social y la ciudadanía, tampoco podemos tener crecimiento sostenible por el tipo de cosas que la gente pide y el tipo de acciones que la gente hace. ¿Okay? Un problema que tenemos, por ejemplo, hoy en Latinoamérica es que como no hay confianza, hemos aumentado el gasto público en el doble, pero no invertimos en bienes públicos, nuestras escuelas no están mejor, no invertimos en instituciones fuertes, no invertimos en buenas regulaciones. ¿Okay? Entonces, lo que terminamos haciendo es una maraña infinita de transferencias de unos a otros que no sirven para absolutamente nada. ¿Okay? Y al final del día eso tiene que ver con que no hay confianza. Entonces, cuando pensamos, hay una relación que todos conocemos, directa, ¿no? Entre confianza y crecimiento, que tiene que ver con esta vieja historia de los costos de transacción, ¿no? Fukuyama, no fui yo el primero que hizo, Fukuyama decía, bueno, la desconfianza es un impuesto al desarrollo. ¿Y esto qué significa? Si avanzamos y uno piensa en la organización económica más básica, ¿no? Entonces uno piensa en algo que todavía existe en países de alta confianza, en Estados Unidos todavía existe, en muchos países de Europa, existe este tipo de organización, ¿no? En el cual el granjero, que tiene una huerta, básicamente produce tomates, los pone al costado de la carretera, uno pasa con el auto, con el carro, para, dice 5 tomates por $1, uno coge 5 tomates y pone $1 en una cajita y se va, ¿ok? Y acá no hay control, no hay alarmas, no hay cajeros, no hay ningún tipo de supervisor, etc. En muchos casos me ha pasado que la caja está abierta, está todo el dinero de todo el día está ahí, ¿ok? Y uno agarra, compra tomates, compra zapallos, no sé qué, tiene $20, pone los $20, saca el cambio, etc. y se va, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá el impuesto a la desconfianza es cero. Absolutamente todo lo que recauda el granjero lo puede utilizar para producir más y mejores tomates, ¿okay? Para contratar más empleados, etc. Comparado con la manera en que nos organizamos en América Latina, en la cual cualquier producto, un producto de 50 centavos de dólares, tiene una caja, tiene alarma, hay guardias de seguridad, tienes cajeros, tienes el que controla el cajero, el que viene a la tarde a buscar el dinero porque para que no estén las cajas, las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que acá el costo de transacción de vender un kilo de tomates es cero, el costo de transacción acá de vender un kilo de tomates es altísimo. Y hay un impuesto que estamos pagando que es infinito, digamos, y no lo estamos teniendo en cuenta. Es decir, si en vez de utilizar este dinero para comprar las cajas, utilizamos para generar más productos, en vez de tener una persona que nos está vigilando, esa persona pudiera estar produciendo, claramente Latinoamérica crecería muchísimo más. Si ustedes caminen por Bogotá y vean la cantidad de impuestos que pagan, digamos, de este tipo, ¿okay? A la desconfianza. El señor que le cuida el carro, el señor que, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es infinito. La cantidad de lugares que uno tiene que hacer mil trámites para poder entrar, para poder entrar a un edificio. Uno tiene que pasar por 3 personas para poder entrar a un edificio. ¿Okay? Entonces, para darles una idea, un funcionario del BID de Colombia que va a nuestra sede en Washington, llega con su credencial, la pasa y sube. Y sigue. ¿Okay? Yo llego acá al edificio del BID, tengo que ir a una mesa de entrada, me piden mi documento de identidad, me sacan una foto, etcétera, etcétera, y después me hacen pasar. Y cuando vuelvo al otro día, nuevamente tengo que entrar a dar mi documento de identidad. ¿Okay? O sea, digo, es increíble. Es increíble el costo adicional. Llego al piso del BID, nuevamente. Necesito que un señor me abra la puerta, 2 puertas, tengo que pasar. Es impresionante el costo, la inconveniencia que hay. ¿Okay? Esa es la inconveniencia que hay, nuevamente. En la oficina del BID, los baños están del otro lado de los guardias de seguridad, con lo cual si uno quiere ir al baño tiene que pasar 3 guardias de seguridad para ir al baño, 3 guardias de seguridad para volver del baño. ¿Okay? Entonces, luego, es un montón de dinero
y de incomodidad y de gasto que tenemos que pasar en América Latina, que no tenemos que pasar en otros países del mundo. Pasa la siguiente. Entonces nada, no voy a entrar en los detalles, pero digamos, en todo lo hacemos así. No confiamos en los bancos, entonces no ahorramos, no contratamos más empleados. Un gran problema que tenemos en América Latina es que las empresas no crecen. O sea, ¿cómo se dinamiza una economía? Una economía se dinamiza a partir de tener nuevas empresas que entran y que crecen. En América Latina, las empresas que entran no crecen. ¿Okay? ¿Por qué no crecen? Porque tienen desconfianza de contratar nuevos empleados. Entonces, el tamaño de las empresas en Latinoamérica es algo que es de mucho orgullo en América Latina, ¿no? Que es el tema de la empresa familiar. Entonces, no, porque el problema es que en la gran mayoría de las empresas termina siendo del tamaño de la familia. Es decir, si uno tiene muchos hermanos, entonces la empresa crece. Si uno son 2 hermanos, la empresa es hasta 2 turnos, porque si no, no gozo, ¿no? Hasta que llega el primo y quiebra la empresa. Exactamente, exactamente. Hay un dicho muy interesante que lo dice Luigi Zingales, ¿no? Dice, porque en Italia pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces dice, el tamaño de la empresa y la calidad de la empresa termina teniendo que ver con la inteligencia del primo marginal, digamos, ¿no? Que vamos a sumar a la empresa. Entonces es muy dramático el tema que pasa. Entonces como les digo, hay una relación directa entre confianza. Pero hay una relación muy fuerte entre la idea de la confianza y la cohesión social. Es decir, si no tenemos confianza entre nosotros, es muy difícil que construyamos sociedades fuertes y dinámicas como las que queremos tener. Sociedades donde estamos dispuestos a hacer sacrificios. Porque al final del día, si ustedes piensan, las sociedades se crean a partir de pequeños sacrificios. Es decir, el hecho de que yo no tire basura en la calle significa que me tengo que guardar el papel en el bolsillo hasta que consiga un cesto de basura. ¿Okay? Claramente tiene un costo para mí. Tiene un costo que lo voy a afrontar cuando confío que el resto más o menos va a hacer lo mismo. ¿Okay? El tema de reciclar pasa lo mismo. Que yo recicle hace al final del día 0 efecto en el medio ambiente. Yo voy a reciclar cuando confío que el resto también lo va a hacer y que entre todos estamos queriendo tener un futuro mejor. Lo mismo con ir a votar, lo mismo con ir a peticionar las autoridades, lo mismo con enfrentarme a un acto de corrupción. ¿Okay? Es decir, yo no voy a aceptar una coima, un soborno, etc., en la medida en que yo considere que eso es lo que la sociedad acepta y confío que pasa. Entonces, un ejemplo muy sencillo, digamos, de la relación que hay entre confianza y transacción y ciudadanía, es este experimento que casi todos ustedes lo deben conocer, el de las billeteras, ¿no? Estos investigadores que fueron por 47 capitales del mundo y tiraban en la calle una billetera con dinero y con documentos. Y luego veían cuántas se devolvían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ciudades y sociedades donde hay alta confianza, básicamente se devolvían todas las billeteras. La gente iba caminando por la calle, encontraba una billetera y decía, ok, Daniel Uribe, dirección tal, y la llevaba o la enviaba. En sociedades donde hay baja confianza, en general la probabilidad de que se devolviera una billetera es muy baja. La gente se la quedaba. ¿Y por qué? Porque pensaba que el costo de tener que devolverla, que ningún otro lo hubiera devuelto, que si otro hubiera encontrado mi billetera no la hubiera devuelto, entonces, ¿por qué yo voy a devolver la del otro? Entonces, nuevamente, no construimos este pequeño coso. Es la entrega de la billetera, pero es cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Es encontrar lo que no es de uno y si se lo queda o no se lo queda, etc. Nuevamente tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las denuncias, ¿no? La denuncia a un delito. Al final del día, cuando es un delito menor, la probabilidad de que una denuncia mía de un delito me afecte a mí directamente es baja, ¿no? Es decir, y tengo un costo personal, que es, ¿no? Me roban la bicicleta. Entonces tengo que ir a la policía a decir que me robaron la bicicleta. Sé que lo más probable es que nunca me vayan a devolver la bicicleta, ni vayan a encontrar quién me la robó. Pero el hecho de denunciar el delito, ¿qué le permite? Le permite a la policía saber que hay robos de bicicletas acá en esta calle, y entonces poner un patrullero, etc. Saber que hay un mercado quizás de bicicletas robadas en el cual pueden acceder. Nuevamente, la gente que confía es mucho más probable que denuncie los delitos menores que la gente que no confía. Entonces, nuevamente, todo lo que yo les dije es, les mostré cómo hay una relación directa, cómo hay una relación entre ciudadanía y cohesión social, y cómo sin esta cohesión social y la ciudadanía no construimos aquello que necesitamos. Y pensémoslo de esta manera, que es mucho más sencillo. Yo soy un político, ¿ok?
ustedes piensen como ciudadanos. Viene un político, ¿no? Usted es un ciudadano, un político le dice, mire, ¿sabe qué? Para salir de los problemas que tiene Colombia hay que construir un nuevo puerto en Cartagena, por decir algo. ¿Okay? Porque si construimos un nuevo puerto en Cartagena, vamos a bajar los costos logísticos. ¿Okay? Y cuando bajemos los costos logísticos, Colombia va a exportar más. Y como Colombia va a exportar más, va a mejorar la productividad de Colombia y va a aumentar la cantidad de empleos. ¿Okay? Con lo cual, esa es mi propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Esa propuesta es muy fuerte en confianza, ¿no? Es decir, yo como ciudadano tengo que confiar que realmente hay que construir un puerto. Tengo que confiar que realmente lo van a construir el puerto. Que no se van a robar el dinero cuando está construyendo el puerto. Que van a construir las carreteras necesarias para acceder al puerto. Que realmente los empresarios van a aprovechar esto y van a querer competir en el exterior y que van a construir, van a contratar más gente, etc. ¿Okay? Entonces, mientras que viene el otro político y me dice, ¿sabes qué? Te doy $50. ¿Okay? En una sociedad de baja confianza, ¿qué piensan que va a tomar el ciudadano? Los $50. ¿Okay? Y esos $50 no van a llevar a un mayor crecimiento. Entonces, el problema que tenemos en América Latina, que no tenemos confianza, no construimos ciudadanía, entonces no demandamos bienes públicos, no demandamos cosas. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países de América Latina? La gente sale de la escuela pública y manda a sus hijos a escuela privada. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? La gente invierte en su propia seguridad privada. ¿Okay? ¿Y qué es lo que prefiere? Prefiere no pagar impuestos. Prefiere decir, mira, si yo me estoy pagando la salud privada, la escuela privada, la seguridad privada, ¿por qué voy a pagar impuestos? Porque voy a pagar impuestos en algo que no funciona. Entonces, lo que terminamos haciendo es, tenemos un montón de soluciones totalmente ineficientes. ¿Okay? Donde vive, por ejemplo, mi mamá en Buenos Aires, imagínense una típica ciudad de Buenos Aires, donde tiene, no sé, en una cuadra debe haber 15 edificios, ¿no? De torres. ¿Okay? Cada uno de esos edificios tiene seguridad privada. ¿Okay? Es totalmente ineficiente. Un policía, por decir algo, ni siquiera necesitas un policía, porque imagínate, un policía para toda la cuadra sería suficiente. Pero no, cada uno tiene un guardia privado. Tremendo costo y extremadamente ineficiente. Y lo mismo con las instituciones. ¿Okay? Nuevamente, si yo no tengo ciudadanía, no me va a preocupar la corrupción, no me van a preocupar un montón de cosas, porque no confío que vaya a pasar algo si eso ocurre. ¿Okay? Entonces, le doy un ejemplo. Hay un paper muy interesante de Ana de la O en México, ¿no? Entonces, hicieron el experimento que uno hubiera pensado que había que hacer, que era darle información a la gente sobre cómo los alcaldes habían utilizado el dinero que habían recibido en unas transferencias del gobierno. Entonces muestran, bueno, el alcalde 1 lo usó bien, el alcalde... Entonces uno llevaba a su casa y recibió un papel y decía si el alcalde suyo había gastado bien el dinero. Entonces uno hubiera pensado que es la mejor idea de accountability, ¿no? Es decir, a mí me muestran que el alcalde no gastó bien el dinero, entonces voto a la oposición. ¿Qué es lo que hizo la gente? Fue indiferente ante esa información. Si algo ocurrió fue que la gente no fue a votar. ¿Por qué? Porque lo más lógico de pensar es que si el alcalde actual es ineficiente, el alcalde, el resto también lo van a hacer. ¿Okay? Entonces, en un contexto de alta desconfianza, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que la gente deja de votar, no que la gente va y trata de identificar cuál es el funcionario o el potencial político más adecuado. Entonces, nada, rápidamente, como les decía, cuando uno le pregunta a la gente en desconfianza si prefiere utilizar el dinero para guardia de seguridad privado o para la policía, básicamente les da lo mismo. Solamente cuando hay alta confianza es que realmente quieren invertir en la policía en lugar de invertir, por ejemplo, en seguridad privada. La calidad de la regulación es muy mala. Entonces, fíjense, en América Latina básicamente es casi imposible armar una empresa, abrir una empresa. ¿Okay? Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que como desconfiamos queremos un montón de regulaciones. Queremos que nadie tome ventaja de nosotros, pero al mismo tiempo que nadie tome ventaja de algo que yo no podría tomarme ventaja. ¿Okay? Entonces, por si acaso, ponemos altísimas regulaciones y eso que lleva a que sea casi imposible hacer cualquier cosa. Y al mismo tiempo entonces violemos todas las regulaciones que nosotros pedimos que haya que poner. Es la típica cosa que la regulación le afecte al otro, no a mí. Así que nada, y esto afecta a los empleados públicos que no confían, no colaboran, no innovan.
no generan bienes públicos de calidad. Así que nada, vuelvo a como empezaba. La confianza tiene que estar en el centro y por eso lo que venimos diciendo es hay que ponerlo en el core de la discusión. Como decía el otro día justo ahí en Barranquilla que estaba el alcalde de Cartagena, lo que digo es el político, ¿okay?, que para ganar una elección dice todo el resto son corruptos. Básicamente lo que está haciendo es destruyendo la confianza. ¿Okay? Entonces, lo que puede llegar a afectarle para ganar la elección, lo más probable es que después no le sirva para hacer gestión de gobierno. Entonces, nada, la pregunta es, este es nuestro punto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la confianza es tan baja en América Latina y el Caribe? Y un poquito vamos al core de mucho de lo que ustedes hacen. O sea, una cosa que es, porque hay asimetrías de información y asimetrías de poder. ¿Qué significa esto? Que hay gente que tiene mucha más información que otro, y hay gente que tiene mucho más poder que otro. Entonces, yo no puedo confiar en alguien que tiene más información que yo y más poder que yo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que esa persona tome ventaja de mí es altísima. ¿Okay? El ejemplo que siempre doy, que es que muy sencillo, el tema de información es el vendedor de autos usados. ¿Okay? Cuando yo voy a comprar un auto usado, el dueño del auto sabe, o del carro, sabe lo que pasó con ese auto, sabe si fue chocado o no fue chocado. Entonces esa persona puede tomar ventaja de mí y puede decir, este auto está en perfectas condiciones, y resulta que fue chocado, etc. Había un dicho muy popular en Argentina, que era, este auto está joya nunca taxi, ¿no? Joya nunca taxi es que está en perfecto estado, y por alguna razón siempre había que establecer que nunca se había utilizado como taxi. Porque ese era como el dicho de siempre fue muy popular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando uno iba a comprar un auto usado, no podía confiar en el vendedor de auto usado. ¿Cómo hacía para realizar esa transacción? Agarraba el auto y se lo llevaba uno a un mecánico amigo. Entonces ahora el mecánico amigo me daba, que no tenía nada que ver con la transacción, me decía, no, mira, está en buenas condiciones. Entonces, eso me reducía las asimetrías de información y me permitía a mí entonces poder comprar el auto. Y las asimetrías de poder son claras, ¿no? Es decir, aquel que tiene más poder puede básicamente tomar ventaja de mí. El policía que me para en una esquina tiene muchísimo poder sobre mí, me puede pedir una COI, me puede hacer lo que quiera porque básicamente tiene mucho poder. El político de turno, quien sea, digamos, el ladrón que tiene un arma, etc. El que tiene más información, el que tiene más poder, puede tomar ventaja de mí, con lo cual no puede. Y el gran problema que tenemos en América Latina es que no tenemos información y hay muchas simetrías de poder. ¿Okay? Y de esto podríamos hablar desde la colonia, digamos, ¿no? O sea, las simetrías de poder no son independientes. Miren lo que es el nivel de negocios. Hay un paper muy interesante. Cuando Juan de Garay, y acá le voy a agarrar el nombre, pero si no me equivoco es en 1572. ¿Sí? Don Google, porque seguramente le arreglo. Asumamos que fue en 1572. Llega Juan de Garay y funda la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay llega con unas 20 familias, 20 o 25 familias. Entonces lo que hacen es, agarran y, imagínense que está la ciudad de Buenos Aires, ¿okay? Y por una cuestión del tema de los aborígenes, de cómo atacaban, etc., lotean, es como que liberan, digamos, una zona hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, y lotean esos 20 terrenos que le van a asignar a las familias, y hacen un sorteo y le asignan a las 20 familias, digamos, los distintos lotes. Claro, el valor que tenía el lote más cercano a la ciudad es muy distinto al último. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los costos de llevar tu producción a la ciudad para el intercambio eran mucho más bajos y además estabas menos afectado por las excursiones, digamos, de los aborígenes locales. ¿Okay? Bueno, entonces, es interesantísimo. Lo que pasó, la distribución de tierras en el 1572 afecta todavía la riqueza que tienen esas familias o los descendientes de esas familias hoy día en Argentina. Y eso que Argentina es uno de los países donde de alguna manera ha habido más movilidad social. Entonces no es común, digamos. No es raro que hay países de América Latina donde 13 familias, digamos, los presidentes de los últimos 150 años vienen de 13 familias. ¿Okay? Entonces, el poder que tiene esa gente es en términos de riqueza y de poder fáctico, digamos, es súper alto y claramente es lógico, digamos, que la gente, en esas sociedades, la gente tenga más desconfianza. ¿Cómo resolvemos el problema de la desconfianza? Bueno, de alguna manera es
es reduciendo las asimetrías. Siempre doy el ejemplo de Airbnb, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué? Porque es el típico caso donde hubiera hecho malos negocios como hago siempre. Alguno de ustedes hubiera venido hace 15 años y hubiera dicho, ¿quieres invertir en Airbnb? Yo hubiera dicho, no, ni loco. Es un mercado que no puede existir. ¿Okay? No va a funcionar jamás. De la misma manera que quizás en algún momento dije que Amazon no iba a funcionar. Pero bueno, esa es mi visión económica. Pero no, pero si ustedes piensan, digamos, en Airbnb, las asimetrías de información son infinitas, ¿no? Es decir, el dueño del apartamento me puede decir, mirá, es el mejor apartamento de Bogotá, y resulta que llego ahí y el departamento es un desastre. Entonces, el dueño del apartamento tiene mucha información sobre el apartamento que yo no tengo. Pero al mismo tiempo yo tengo mucha información sobre mí que el dueño del apartamento no tengo, ¿no? Yo le puedo decir al dueño del apartamento, yo soy el tipo más limpio y ordenado que existe en este mundo, y resulta que llego al apartamento y los invito a todos ustedes y hacemos una gran fiesta y destruimos todo, ¿no? Entonces, es muy claro que ni yo tengo que confiar en él, ni él tiene que confiar en mí. Y lo mismo con el poder, ¿no? Es decir, si yo le pago por adelantado, él después no me da las llaves y me quedo en la calle. O al mismo tiempo, si le pago al final de mi estadía, para evitar ese problema, yo me escapo una noche y no le pago. Entonces es un mercado que lógicamente es de altísima desconfianza. Entonces ese mercado no debería existir. Pero ¿qué es lo que hizo bien Airbnb? Airbnb lo que hizo es redujo las asimetrías de poder metiéndose en el medio y de alguna manera terciando, aunque a veces no lo hace tan bien, pero terciando con las disputas y asegurándose que las dos partes cumplen. Y al mismo tiempo creando un mercado de información de reputación que es súper importante y súper valioso. Es decir, si yo miento sobre el estado del apartamento, rápidamente desaparezco de ese mercado. Entonces no me conviene mentir. Y si yo destruyo un apartamento, rápidamente salgo del mercado. Entonces no me conviene tratar bien al apartamento. Entonces, básicamente, lo que estoy dando un ejemplo es un ejemplo extremo de un mercado que no podría existir, dado los niveles de desconfianza, que hay soluciones para hacerlo. ¿Cómo haciéndolo? Reduciendo la asimetría de información y la asimetría de poder. Una cosa que es interesante, y quizás después en las conversaciones, dado que algunos están trabajando en esto, les puedo contar sobre lo que hacemos sobre desinformación, etc., ¿no? Y sobre los medios, el media, el traditional media. Pero déjenme focalizarme en algo que me gusta focalizarme, que es el tema de la información. La información, cuando pensamos en información, podemos pensar en este tipo de información. Podemos pensar en la información, en la información que nos da CNN o información que nos da Twitter o lo que sea. Podemos pensar en la información que nos da el gobierno, pero también tenemos que pensar en la información que se autogenera. ¿Okay? Que se autogenera en el relacionamiento de unos con otros. Entonces, ¿por qué en todas las encuestas, digamos, en la realidad, la confianza en la familia es mucho más alta que la confianza en un extraño? Bueno, porque uno conoce a la familia. Uno sabe quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses, cómo se comportan, etc. Mientras que un extraño, uno no lo conoce. Entonces, generalmente si uno piensa, uno confía más en la familia, un poco menos en los vecinos o los compañeros de trabajo, un poco menos no sé qué, y mucho menos en la gente que no conoce, y mucho menos en aquellos que uno no conoce y encima son de otra religión, de otro estatus social, de otro país, etc. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con una cuestión de la información que uno tiene sobre los distintos tipos de personas. Entonces, pero claro, esa información se genera en muchos casos con la interrelación entre las personas. Yo con mi familia estoy todos los días, con el señor que pasa por acá por la calle, no lo vi nunca en mi vida, digamos. Es decir, o yo vivo en un pueblo donde somos todos evangelistas y nunca conocí a un musulmán, entonces la probabilidad de que yo confíe más en un evangelista como yo que en un musulmán es mucho más alta. Entonces, uno de los temas que es importante es esto, es cómo generamos estos espacios de interacción, ya sean reales o virtuales, o en el imaginario colectivo, que nos hacen reducir la desconfianza. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que hemos destruido esto. ¿Ok? ¿Y cómo lo hemos destruido? Lo hemos destruido encerrándonos en barrios privados, encerrándonos en las escuelas privadas, etc., ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que todavía tiene Europa, por ejemplo, y en gran medida en Estados Unidos, es esto, ¿no? Es decir, mis hijos fueron a escuela pública y iban con chicos de absolutamente todas las religiones, todas las nacionalidades y todos los colores de piel y todos los niveles socioeconómicos que puedan existir, con lo cual para ellos
confiar en un judío, en un musulmán, en un católico, en un cristiano es indiferente. En alguien que es blanco, marrón o negro es indiferente. En alguien que es argentino, iraní, israelí, pakistaní, bangladesí, es exactamente lo mismo. Porque ellos interactuaron en la escuela con absolutamente todos y vieron que todos los niños de 10 años se comportan más o menos igual independientemente de la religión, la raza y el estatus socioeconómico, ¿no? En América Latina hemos perdido eso, hemos perdido esa capacidad de confiar en el otro por el solo hecho de conocer al otro y participar del otro. Entonces, en gran parte tenemos que tratar de recuperar eso. En algunos lugares, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, ha mejorado mucho esto con la creación del espacio público, ¿no? Revalorizando el espacio público. El espacio público es el lugar, es como digamos, como pasa cuando uno viaja, cuando uno pasa en Europa, ¿no? O sea, uno va en Europa a una plaza y va a estar el pobre y el rico más o menos disfrutando de lo mismo, mientras que en América Latina no lo hemos logrado. Bueno, ya para ir terminando, uno de los últimos temas es el siguiente, es la importancia de la acción colectiva. ¿Okay? Y eso es algo nuevamente que muchas veces no invertimos. Aquellas personas, y no voy a entrar en detalles porque hay mucha información acá, pero aquellas personas que sienten que son capaces de generar acción colectiva, de unirse a otros, de que va a haber otros que se unan a ellos para peticionar a las autoridades, para resolver un problema, etc., es mucho más probable que luego estén dispuestos a hacer un montón de otras acciones de ciudadanía. Entonces, invertir en la acción colectiva, en la capacidad de organización de la gente, más que nada en lo local, es muy importante para que luego estén dispuestos a asignar dinero a la policía, para denunciar un delito, para trabajar por problemas que afectan a la comunidad, para protestar contra la corrupción, etc. Cuando sienten, digamos, que hay ese nivel de cohesión social y de acción colectiva que es necesario para avanzar. Así que nada, cerrando, digamos, lo que les decía es, termino como empecé. La confianza tiene que ser un objetivo de política pública, empresarial, la política, tenemos que ponerla en el centro. Muchas veces la hemos relegado, por ejemplo, es muy común en Argentina. En Argentina cuando se quiere que haya una inversión, se encuentra un yacimiento de gas y quiere que Exxon venga a explorar el gas. Entonces, Exxon claramente no quiere venir a explorar el gas porque tiene miedo que Argentina después le confisque los bienes. Entonces, ¿qué hace? Se firma un acuerdo secreto entre Argentina y Exxon, etcétera, etcétera, ¿no? Pensando que eso es lo que a la larga va a llevar al crecimiento del país. Y lo que hace eso, al contrario, destruye la confianza. Porque lo que la gente imagina es que ese acuerdo secreto, Exxon se va a llevar los glaciares y no sé cuántas cosas más, digamos, ¿no? Pero básicamente, en la manera en la que actuamos, terminamos minando la confianza. Lo mismo el político que dice, son todos corruptos, el sector público no sirve para nada, los funcionarios públicos son todos vagos, etcétera, etcétera. Lo que hace al final del día es destruir la confianza y no permite que luego sean exitosos en su gestión pública. Entonces, siempre que tenemos que pensar cómo hacemos para mejorar la confianza, es básicamente aumentar la información y disminuir las simetrías de poder. Y una cosa que es muy importante, como decía antes, es crear una identidad común, ¿no? Es decir, que todos nos veamos como colombianos, como lo que sea, y no como bogotano, del estrato quinto, que no sé qué, que soy blanco, que soy, etcétera, etcétera. Y creo que lamentablemente, en general en América Latina, hemos perdido esa capacidad de crear identidades comunes. Hay que reforzar las normas sociales positivas nuevamente para tener este tipo de actitudes. Es importante ser eficiente y efectivo, pero también ser querido benevolente. Es decir, el ciudadano necesita creer que las acciones van a beneficiarlo a él. Una acción que es muy efectiva y muy eficiente, pero que no lo va a beneficiar o que no va a ser tenido en cuenta en la decisión, no necesariamente va a ser efectiva. Y como termino, es interesante cómo desde el guaraní al ruso y en un montón de lugares, en la mayoría de los idiomas, la confianza tiene un componente de esperanza y fe, ¿no? Es decir, si la gente no tiene esperanza, no tiene fe de que las cosas pueden mejorar, es muy difícil que confíe. Así que nada, de nuevo, les he dicho cosas que seguramente ustedes saben más que yo, pero al menos quería contarles un poquito la manera en la cual estructuramos cómo pensamos en los temas de confianza de una manera un poquito estructurada, o sea, poder ir identificando cuáles son algunos nodos en los cuales se puede trabajar. Así que nada. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué les parece?